El amor y otras pasiones, por Arthur Schopenhauer. 7. El amor. 6. En efecto, como la pasión se funda en una ilusión de felicidad personal en provecho de la especie, una vez pagado a ésta el tributo, al decrecer la ilusión tiene que disiparse. El genio de la especie, que había tomado posesión del individuo, lo abandona de nuevo a su libertad. Desamparado por él, cae en los estrechos límites de su pobreza y se asombra al ver que, después de tantos esfuerzos sublimes, heroicos e infinitos, no le queda más que una vulgar satisfacción de los sentidos. Contra lo que esperaba, no se encuentra más feliz que antes. Advierte que ha sido víctima de los engaños de la voluntad de la especie. Por esa regla general, cuando Teseo consigue a su Ariadna, la abandona luego. Si hubiese sido satisfecha la pasión de Petrarca, hubiera cesado su canto, como el del ave en cuanto están puestos los huevos en el nido. Notemos al paso que mi metafísica del amor desagradará sin duda a los enamorados que se han dejado coger en el garlito. Si fueran accesibles a la razón, la verdad fundamental que he descubierto los haría capaces, más que ninguna otra, de dominar su amor. Pero hay que atenerse a la sentencia del antiguo poeta cómico. Los matrimonios por amor se conciertan en interés de la especie y no en provecho del individuo. Verdad es que los individuos imaginan que trabajan por su propia dicha, pero el verdadero fin les es extraño a ellos mismos, puesto que no es más que la procreación de un ser que solo por ellos es posible. Obedeciendo uno y otro al mismo impulso, naturalmente deben tratar de estar en el mejor acuerdo que puedan. Pero muy a menudo, gracias a esa ilusión instintiva que es la esencia del amor, la pareja así formada se encuentra en todo lo demás en el desacuerdo más ruidoso. Bien se ve esto en cuanto la ilusión se ha desvanecido fatalmente. Ocurre entonces que, por lo general, son bastante desgraciados los matrimonios por amor, porque aseguran la felicidad de la generación venidera a expensas de la generación actual. Quien se casa por amores ha de vivir con dolores, dice el proverbio español. Lo contrario sucede con los matrimonios de conveniencia, concertados a la mayor parte de las veces según elección de los padres. Las consideraciones que determinan esta clase de enlaces, cualquiera que pueda ser la naturaleza de ellos, a lo menos tienen alguna realidad y no pueden desaparecer por sí mismas. Estas consideraciones son capaces de asegurar la ventura de los esposos, pero a expensas de los hijos que deben nacer de ellos, y aún así es problemática esa felicidad. El hombre que al casarse se preocupa más del dinero que de su inclinación, vive más para el individuo que para la especie, lo cual es en absoluto opuesto a la verdad, a la naturaleza, y merece cierto menosprecio. Una joven soltera que, a pesar de los consejos de sus padres, rehúsa la mano de un hombre rico y joven aún, y rechaza todas las consideraciones de conveniencia para elegir según su gusto instintivo, hace en aras de la especie el sacrificio de su felicidad individual. Pero precisamente a causa de eso, no puede negársele cierta aprobación, porque ha preferido lo que más importa, y obra según el sentir de la naturaleza o de la especie, hablando con mayor exactitud, al paso que los padres le aconsejaban en el sentir del egoísmo individual. Parece, pues, que al concertarse una boda es preciso sacrificar los intereses de la especie o los del individuo. La mayor parte de las veces así sucede. Tan raro es ver las conveniencias y la pasión ir juntas de la mano. La miserable constitución física, moral o intelectual de la mayoría de los hombres proviene sin duda, en gran manera, de que por lo general se conciertan los matrimonios, no por pura elección o simpatía, sino por tanta clase de consideraciones exteriores y conforme a circunstancias accidentales. Cuando, al mismo tiempo que las conveniencias, se respeta hasta cierto punto la inclinación, resulta una especie de transacción con el genio de la especie. Ya se sabe que son escasos los matrimonios felices, porque la esencia del matrimonio es tener como principal objetivo no la generación actual, sino la generación futura. Sin embargo, para consuelo de las naturalezas tiernas y amantes, añadamos que el amor apasionado se asocia a veces con un sentimiento del todo diferente. Me refiero a la amistad que se funda en el acuerdo de los caracteres,
pero no se declara hasta que el amor se extingue con el goce. El acorde de las cualidades complementarias, morales, intelectuales y físicas, necesario desde el punto de vista de la generación futura para hacer que nazca el amor, puede también, por una especie de oposición concordante de temperamentos y caracteres, producir la amistad desde el punto de vista de los mismos individuos. Toda esta metafísica del amor que acabo de desarrollar aquí se enlaza íntimamente con mi metafísica en general, y he aquí cómo la ilumina con nueva luz. Se ha visto que en el amor de los sexos, la selección atenta, elevándose poco a poco hasta el amor apasionado, se funda en el alto y serio interés que el hombre se toma por la constitución especial y personal de la raza venidera. Esta simpatía, en extremo notable, confirma precisamente dos verdades presentadas en los anteriores capítulos. En primer término, la indestructibilidad del ser en sí, que sobrevive al hombre en esas generaciones por venir. Esta simpatía tan viva y tan activa, que nace no de la reflexión y de la intención, sino de las aspiraciones y de las tendencias más íntimas de nuestro ser, no podría existir de una manera tan indestructible y ejercer sobre el hombre tan gran imperio si el hombre fuese efímero en absoluto y si las generaciones se sucedieran real y absolutamente distintas unas de otras, sin más lazo que la continuidad del tiempo. La segunda verdad es que el ser en sí reside en la especie más que en el individuo, porque este interés por la constitución especial de la especie, que es el origen de todo comercio amoroso, desde el capricho más fugaz hasta la pasión más seria, es en verdad para cada uno el mayor negocio, es decir, aquel cuyo éxito, bueno o malo, le afecta de la manera más sensible y de donde le viene, por excelencia, el nombre de negocio del corazón. Por eso, cuando este interés ha hablado de una manera decisiva, se lo subordina y en caso preciso se lo sacrifica a cualquier otro interés que solo concierna a la persona privada. Así prueba el hombre que la especie le importa más que el individuo y que vive más directamente en la especie que en el individuo. ¿Por qué, pues, queda suspenso el enamorado con completo abandono de los ojos de aquella a quien ha elegido? ¿Por qué está dispuesto a sacrificarlo todo por ella? Porque la parte inmortal de su ser es lo que por ella suspira, al paso que cualquier otro de sus deseos solo se refiere a su ser fugitivo y mortal. Esta aspiración viva, ferviente, dirigida a cierta mujer, es, pues, un gaje de la indestructibilidad de la esencia de nuestro ser y de su continuidad en la especie. Considerar esta continuidad como una cosa insuficiente e insignificante es un error que nace de que por continuidad de vida de la especie no se entienda otra cosa más que la existencia futura de seres semejantes a nosotros, pero en ninguna manera idénticos. Y eso porque, partiendo de un conocimiento dirigido hacia las cosas exteriores, no se considera más que la figura exterior de la especie tal como la concebimos por intuición, y no es su esencia íntima. Esta esencia oculta es precisamente lo que está en el fondo de nuestra conciencia y forma un punto céntrico, lo que es hasta más inmediato que esta conciencia, y en tanto que es cosa en sí, libre de principium individuatonis. Esta esencia se encuentra absolutamente idéntica en todos los individuos, lo mismo en los que existen entonces que en los que les suceden. Esto es lo que, en otros términos, llamo yo la voluntad de vivir, o sea, aquella aspiración apremiante a la vida y a la duración. Precisamente esa es la fuerza que la muerte conserva y deja intacta, fuerza inmutable que no puede conducir a un estado mejor. Para todo ser vivo, el sufrimiento y la muerte son tan ciertos como la existencia. Puede, sin embargo, libertarse de los sufrimientos y de la muerte por la negación de la voluntad de vivir, que tiene por efecto desprender la voluntad del individuo de la rama de la especie y suprimir la existencia de la especie. No tenemos ninguna idea acerca de lo que entonces sucede a esta voluntad, y nos faltan todos los datos sobre este punto. No podemos designar tal estado sino como aquel que tiene la libertad de ser o de no ser voluntad de vivir. Este último caso es el que el budismo denomina nirvana. Este es precisamente el punto que por su misma naturaleza queda siempre lejos del alcance de todo conocimiento humano. Si,
Poniéndonos ahora en el punto de vista de estas últimas consideraciones, sumergimos nuestras miradas en el tumulto de la vida, vemos su miseria y sus tormentos ocupar a todos los hombres. Vemos a los hombres reunir todos sus esfuerzos para satisfacer necesidades sin término y preservarse de la miseria de mil aspectos, sin atreverse, no obstante, a esperar otra cosa que la conservación durante un corto tiempo de esta misma existencia tan atormentada. Y he aquí que en plena confusión de la lucha vemos dos amantes cuyas miradas se cruzan llenas de deseos. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué esos pasos temerosos y disimulados? ¿Por qué esos amantes son unos traidores que trabajan en secreto para perpetuar toda la miseria y todos los tormentos, que sin ellos tendrían un fin próximo, fin que pretenden hacer vano, cual vano lo hicieron otros antes que ellos? Si el espíritu de la especie, que dirige a dos amantes sin que lo sepan, pudiese hablar por su boca y expresar ideas claras en vez de manifestarse por medio de sentimientos instintivos, la elevada poesía de tal diálogo amatorio, que en el actual lenguaje solo habla con imágenes novelescas y parábolas ideales, de aspiraciones infinitas, de presentimientos de una voluptuosidad sin límites, de felicidad inefable, de fidelidad eterna, etcétera, se manifestaría en la siguiente forma. Daphnis: quisiera regalar un individuo a la generación futura y creo que tú podrías darle lo que a mí me falta. Chloe: tengo la misma intención y creo que tú podrías darle lo que yo tengo. Vamos a ver en un momento qué le damos. Daphnis: yo le doy mi elevada estatura y fuerza muscular. Tú no tienes ni una ni otra. Chloe: yo le doy bellas formas y menudos pies. Tú no tienes ni estos ni aquellas. Daphnis: yo le doy fina piel blanca y tú no tienes. Chloe: yo le doy cabellos negros y ojos negros. Tú eres rubio. Daphnis: yo le doy nariz aguileña. Chloe: yo le doy boca chiquita. Daphnis: yo le doy valentía y bondad que no podrían venirle de ti. Chloe: yo le doy hermosa frente, ingenio e inteligencia que no podrían venirle de ti. Daphnis: talle derecho, bella dentadura, salud sólida. He aquí lo que recibe de nosotros dos. Realmente los dos juntos podremos dotar de perfecciones al futuro individuo. Por eso te deseo más que a ninguna otra mujer. Chloe: y yo también te deseo. Si se tiene en cuenta la inmutabilidad absoluta del carácter y de la inteligencia de cada hombre, preciso es admitir que para ennoblecer a la especie humana no es posible intentar nada exterior. Obtendríase ese resultado, no por la educación y la instrucción, sino por vía de la generación. Este es el parecer de Platón cuando, en el libro quinto de la República, expone aquel asombroso plan de acrecimiento y ennoblecimiento de la casta de los guerreros. Si se pudiese hacer eunucos a todos los pillastres, encerrar en conventos a todas las necias, proveer a las personas de carácter de todo un harem y de hombres, verdaderos hombres, a todas las jóvenes solteras inteligentes y graciosas, veríase bien pronto nacer una generación que nos daría una edad superior aún al siglo de Pericles. Sin dejarnos llevar de planes quiméricos, hay que reflexionar que si después de la pena de muerte se estableciese la castración como la pena más grande, se libraría a la sociedad de generaciones enteras de tunantes, y esto con tanta mayor seguridad cuanto que, como se sabe, la mayoría de los crímenes se cometen entre las edades de 20 y 30 años. Creo, como Sterne, que la voluptuosidad es muy seria. Representaos la pareja más hermosa, la más encantadora, cómo se atraen y repelen, se desean y se huyen con gracia. Es en un bello juego de amor. Llega el instante de la voluptuosidad. Todo jugueteo, toda alegría graciosa y dulce han desaparecido de repente. La pareja se ha puesto seria. ¿Por qué? Porque la voluptuosidad es bestial y la bestialidad no se ríe. Las fuerzas de la naturaleza obran seriamente en todas partes. La voluptuosidad de los sentidos es lo opuesto al entusiasmo que nos abre el mundo ideal. El entusiasmo y la voluptuosidad son graves y no traen consigo jugueteos.